Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces. Con Chely O. Les damos la bienvenida a su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente. Nuestro invitado del día de hoy es Miguel Moya Guerrero, fotógrafo, quien nos va a compartir parte de sus fotografías del terremoto de 1985. Yo soy Chely O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestro invitado Miguel Moya Guerrero. Ha hecho fotografía desde 1980, abarcando cualquier tema de la vida cotidiana a la presente. Por los tipos de trabajo que desarrolló, tuvo la oportunidad de viajar por toda la República Mexicana y el extranjero. Aprovechando por eso, hace crecer su acervo fotográfico. Egresado de la Escuela de Artes Gráficas, con especialidad en fotomecánica y fotografía. Lleva 39 años trabajando en la industria gráfica y de fotografía, dando cursos, asesorías y seminarios. Pues muchas gracias por acompañarnos. Con gusto, Chely, aquí estamos. Sí, pues precisamente vamos a hablar de una exposición de 3 obras junto a 19 fotógrafos reconocidos en México en 2006, la exposición colectiva de impresiones que impresionas en la Galería Epson, pero sobre todo enfocándonos en el 2015, la exposición Terremoto del 85, una muestra de solidaridad con 20 fotografías del terremoto del 85. A los 30 años del terremoto se llevó a cabo esa exposición. Se llevó esa exposición a los 30. En la Casa de Cultura Cayetano Rubio, pero ahora, en este año, se cumplen 40 años. Se cumplen 39. 39. Y el proyecto es hacer esta exposición con más datos, algunas otras fotos, y ponerlo en forma ahora que es el 2025, cumpliendo 40 años del terremoto. Muy bien, y nos compartiste algunas fotografías de, pues precisamente. Sí, es una muestra de algunas de las fotos que se tomaron en ese entonces. El evento pues fue traumático, fue muy fuerte, marcó un antes y después en los desastres de México. Y la idea es sacar estas fotografías. ¿Por qué? Porque resulta que las hago en aquel entonces, pero nunca se expusieron, nunca salieron, nunca se publicaron, entonces son fotografías inéditas, O sea prácticamente. Prácticamente que tenemos la primicia de esas fotografías. Así es. Y bueno, septiembre es un mes que ha marcado sobre a los mexicanos por los 2 eventos que se han suscitado, pero el del 85 es el que ha tenido un poco de más magnitud. Tú como fotógrafo y ser humano, ¿cómo te involucras en esta situación? Platícanos. Bueno, mira, vámonos un poquito atrás nada más, porque me comentabas de la exposición en México y después de las exposiciones del terremoto. Básicamente, pues yo empiezo a estudiar la carrera de Artes Gráficas en el 80, de 80 a 84, o sea que ya empiezo en fotografía. Este año cumplo 44 años inmerso en este medio y 40 ya trabajando profesionalmente. Empiezo exposiciones de fotografía a raíz de que empiezo a trabajar con equipos plotters de Epson, calidad fotográfica, con equipos HP, Canon, etcétera, todas las marcas, pero empiezas a ver el potencial de poder hacer ya exposiciones no solamente de fotografía tamaño pequeño, con impresoras de escritorio, sino empezar a hacer ya póster e incluso imprimir hasta en lona y hacer exposiciones de metros de tamaño. Entonces, en ese camino, pues se van haciendo exposiciones y de las primeras que se hicieron fue la de Epson y tuve la oportunidad de imprimir fotografías de grandes fotógrafos como Javier Hinojosa, Gabriel Figueroa, Vida Abramovich, ¿cómo se llama? Maya Godet, Lourdes Lagarde, ¿cómo se llama? Patti Lagarde, Lourdes Grobet, y muchos de esos fotógrafos que eran las vacas sagradas de la fotografía en México, muy reconocidos internacionalmente. Entonces, esa exposición fue como muy padre,
fue muy internacional, pero lo curioso es que todo el mundo venía y me preguntaba que cómo logré eso. Y yo decía, si todos han hecho fotografía en todos lados, han expuesto en todos lados, ¿por qué me preguntan eso? Y es que la mayoría de fotógrafos hacen una exposición de ellos. Y esa fue como la primer colectiva de fotografía en donde ellos participaron y no hubo problema. Pero fue como hacer un evento como de cuates. Porque me conocían, decía, ¿eres tú? Va. No eres tú, no me interesa. Entonces fue muy padre hacer estas fotografías, imprimirlas a 1,5 metros por 1 metro y exponerlas en la Galería Epson. Y de ahí pues empecé a hacer otro tipo de exposiciones y se hicieron exposiciones, por ejemplo, en el Museo de la Ciudad, se hicieron exposiciones incluso en Bellas Artes, una retrospectiva de Gabriel Figueroa padre, que su hijo le hace un homenaje junto con el gobierno, y entonces la mitad de fotografías las imprime Gabriel Figueroa y la otra mitad las imprimo yo, y las colgamos en Bellas Artes. Entonces, digamos que ese es el trabajo de ella. Yo soy de Querétaro, me fui 30 años a trabajar allá y logré todo eso, pero cuando me regreso hace 10 a Querétaro, empiezo a hacer exposiciones y justo toca 30 años del terremoto, y entonces hago esta exposición porque recuerdo que tengo fotos y las empiezo a escarbar y empiezo a sacar algunas y son las con las que hago esta exposición. Pero en ese momento me doy cuenta de que esas fotografías jamás fueron impresas, publicadas, sacadas. Es más, yo era el único que las había visto. Así de simple. Muy bien. ¿Cómo te involucraste en esa situación en el terremoto? Porque platicas que estuviste también ayudando, sí, aparte de tomando las fotografías, colaborando. Sí, fíjate, ¿en qué asociación? Pues? Fíjate que yo termino la carrera en el 84 y ese año soy contratado por una empresa en México, que es Grupo Juama, y empiezo a trabajar con ellos, y con ellos yo doy asesorías, doy capacitaciones en equipos, en películas, en químicos, y empiezo a viajar toda la República. El 19 de septiembre del 85 me levanto a las 4:30 de la mañana, me baño, me voy al aeropuerto y hago todo un recorrido en el taxi de toda la ciudad y veo lo maravillosa y lo linda que es. Veo los edificios y de verdad me quedo como con esta idea de qué bonita ciudad. Llego al aeropuerto, registro, me subo al avión y justo cuando el avión empieza a moverse para tomar pista, la pista es aquí, se pone el avión y está esperando que le den salida. Y en ese momento el avión empieza a moverse, pero de una manera escandalosa. Entonces todo el mundo nos sacamos de onda. Y yo me asomé por la ventana y vi como los postes y los árboles se movían, pero de una manera muy fuerte. Entonces dije, está temblando. Y me dice, no puede ser. Le digo, sí está temblando. Entonces nos avisa el piloto que van a revisar la pista y que si está en condiciones salimos. Nos dicen que sí y salimos, volamos y nos olvidamos de México. Cuando llego a Culiacán y me bajo y voy por mi maleta, veo en las noticias que dice que se acabó México, que ya no existe. Entonces te quedas así como, ¿cómo? Si yo vengo de allá. Cuando sucede el terremoto y está volando el avión, yo volteo hacia abajo y veo puro polvo, no se ve la ciudad. Cuando llego allá y dicen, se acabó, te quedas así como en shock. Al día siguiente regreso, tengo mi vuelo y cuando llego al aeropuerto todo el mundo me quería comprar el boleto, todo el mundo estaba en el aeropuerto y dices, no, pues tengo que viajar. Viajo a México y cuando llego quiero tomar un taxi y no puedo. Entonces me regreso caminando desde el aeropuerto hasta la Colonia del Valle y veo todo el desastre y el camino que había pasado el día anterior estaba desastre, zona de guerra. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a ver nuestra cápsula literaria y nos sigues platicando. Regresamos con nuestro invitado. Cápsula literaria. Entre voces, con Cheli O. Altazor, la obra poética más extensa de Vicente Huidobro, es también la más problemática para el lector no iniciado en los rigores de la poesía creacionista, debido a que contiene una crítica del vanguardismo, así como una sistemática desintegración de la palabra poética misma. Problemática también para el especialista, por ser este el texto de Huidobro que ha suscitado más diversas y contradictorias interpretaciones, y problemática, en fin, hasta para, en general, impasible
posible historia literaria, ya que paradójicamente no se ha llegado a un acuerdo acerca de cuándo fechar el poema. Una parte de la crítica huidobriana suscitó este último problema, pues ignorando el hecho de que el libro no se publicó hasta 1931, lo situó en 1919, sobre la base de que este es el año mencionado en el subtítulo Altázor o el viaje en paracaídas, poema en 7 cantos, y también en la prueba interna de que en el primer canto al hablante del poema, identificado como Altázor Huidobro, el doble de mí mismo, se le ubica en esta fecha. Soy yo que estoy hablando en este año de 1919. Hace tiempo ya que David Barry, en su libro Huidobro o la vocación poética, desmintió la supuesta antedatación, insistiendo con razón en la fecha de 1931, la de primera publicación. Menos razón tenía, sin embargo, al cuestionar la intención del poeta al hacer tal referencia temporal. Existen pues motivos para creer que al dar para la composición de Altázor la fecha de 1919 fue otra de las tentativas del poeta de establecerse como innovador. En medio de esta confusión, por no llamarla voluntaria, incomprensión respecto a las fechas de inspiración, composición y publicación, se edita ahora una nueva edición de Altázor, la quinta en lengua española, siendo la primera la publicación en Madrid en 1931 con la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, la última aparecida en la colección Aula Media de las ediciones universitarias de Valparaíso. Ha sido cuidadosamente preparada por el profesor Sedomil Goic de la Universidad de Chile, a quien debemos el primer libro realmente objetivo sobre la poesía de Vicente Huidobro, reeditado por Ediciones Nueva Universidad Santiago 1974. En su estudio preliminar a Altázor, el erudito chileno muy acertadamente evita los escollos de la crítica partidaria sobre Huidobro y se dirige directamente a un público universitario para orientarlo a la mejor comprensión del poema. En una serie de análisis escuetos dedicados a cada uno de los 7 cantos que componen la obra, precisa Goic los nexos estilísticos y temáticos que la configuran. En cuanto al inesquivable problema de la datación, Goic ofrece los siguientes importantes datos. Diversos fragmentos de una primera redacción del poema se hallan publicados en diarios y revistas desde 1925 en adelante. Es de esperar que estas precisiones sobre los anticipos de Altázor inciten a un estudio pormenorizado de su génesis. De cualquier manera, aún en esta forma sumaria, son un primer paso hacia la necesaria edición crítica de la obra más importante del poeta creacionista, y en este contexto permítese sugerir que tal empresa es urgente, y no solo para Altázor, sino para todos nuestros clásicos modernos, pues los textos contenidos en las llamadas obras completas de autores de la talla de Borges, Neruda y Huidobro son una verdadera desgracia, plagados como están de errores, cambiados y omisiones en que se incurrió por descuido. En el caso concreto de Huidobro, quisiera hacer constatar que cualquier estudio textual de su poesía vanguardista tendrá que tomar en cuenta un fenómeno casi nunca registrado con atención suficiente por sus editores hispánicos: su bilingüismo. El hecho es que desde la publicación de Horizon Carré, el primer libro de poemas de Huidobro, que publicó en francés y que contenía muchas composiciones traducidas del Espejo de Agua, el poeta utiliza con la misma soltura el francés y el español, escribiendo en uno o en otro idioma. Parece que unas obras fueron pensadas en uno para luego ser publicadas en otro, o en ambos. Tal es el caso de las 2 versiones de Temblor de Cielo, publicadas en español 1931 y en francés 1932, y las 3 inmensas novelas escritas en colaboración con Hans Arp presentan la misma particularidad, pues Huidobro publica una versión española y Arp una francesa, y es muy posible que tengamos un caso análogo con Altázor. Goic plantea de modo indirecto el problema del idioma en el que el poema se compuso, al referirse al anticipio del prefacio que Jean Aimard publicó en sus notas de arte en abril de 1925. El título se dio allí como Altázur y el texto como traducido del francés, lo cual hace suponer la existencia de una versión original en este idioma. A esto dice Goic: a pesar de que poseemos numerosos libros y poemas de Huidobro escritos directamente en francés o traducidos a esa lengua por el poeta bilingüe, no se conoce una versión francesa de Altázor de la pluma de su autor, pese a que entre las primeras referencias tenemos la traducción del prefacio del poema del francés al español por Jean Aimard. En el archivo de la familia de Huidobro en Santiago de Chile no se han encontrado el original
Nacional francés, pero en el transcurso de una investigación realizada recientemente en París sobre las colaboraciones del poeta en las revistas de la vanguardia francesa, hemos podido encontrar un anticipo olvidado de Altazor publicado en francés y por Huidobro mismo en 1930. Regresamos con nuestro invitado Miguel Moya Guerrero, que nos está platicando precisamente de cómo fue su situación personal, su vivencia en el terremoto de 1985. Nos estabas platicando, llegaste a la Ciudad de México. Y sí, encuentro un desastre, encuentro que la ciudad realmente está devastada. No es que se haya acabado, como decían en las noticias, que ya no existía, pero sí todo el centro fue muy dañado. Y entonces, así como llego a la casa, me pongo unos tenis, echo la cámara al hombro, porque curiosamente desde el 80 que empiezo a estudiar fotografía, siempre con una cámara al hombro. Entonces me salgo a registrar todo, a sacar fotografías de lo que encontrara. Me fui todo Insurgentes y me encuentro con edificios derrumbados, gente en crisis, etc. Y sigo, y voy dando vuelta y llego hasta Reforma, sigo dando vuelta y me encuentro que todo es la misma, desastre por todos lados. Empiezo a regresar y cuando voy por Vértiz, casi a la altura de Viaducto, veo que hay fugas de gas, que hay caos en los vehículos. Entonces me pongo la cámara y empiezo a dirigir tráfico y decir que no pasaran por acá, que si alguien podía avisar que había fuga de gas, etcétera. Y empiezo a dirigir y ahí pues, me echo toda la tarde y justo 36 horas después, a las 7 y otra vez 7:20 de la noche, viene el segundo terremoto. Ese sí me toca. Entonces, me toca dirigiendo tráfico y me acuerdo que sobre la avenida empieza el terremoto, vi un rayo verde a la distancia que salió, no sé, del cerro, del final de la ciudad, salió un rayo verde enorme, eso me sorprendió. Se apagan las luces y empieza a temblar. Y cuando empieza a temblar, mucha gente se fue y se resguardó abajo de una gasolinera. Mucha gente se quedó en las paredes y yo era así como de, no, ¿cómo? A ver, vénganse acá en medio, y les hacía así. Y cada que daba un paso para avanzar, me caía, porque cuando tiembla, es como si estuvieras en una mesa que están haciendo esto. O sea, no puedes mantenerte en pie, y te caes, y te caes, y te caes. Y en la desesperación era, vengan para acá, y empecé a juntar la gente, y les dije que salieran de allá. Los junto en medio, y yo estaba tranquilo, o sea, estaba sucediendo, pero pues, como había estado en la Cruz Roja, era como, pues vamos a hacer vamos a juntarlos aquí. Y cuando están en ese punto, me doy cuenta de algo que yo no me había pasado. Yo no estuve en el momento cuando a la gente se le murió un familiar en ese momento, el día anterior. Entonces me doy cuenta que la gente no tenía miedo, tenía pavor. Y empezaron a gritar, Dios, no nos quites la vida, Dios, sálvanos, etc. Pero ya era un pavor, no era miedo. Entonces ahí sí dices, ah, caray, creo que esto ya es muy fuerte. Bueno, cuando ya termina el temblor, recuerdo haberme regresado a mi casa por Vértiz, voy sobre el camellón y la gente literal empezó a acampar en el camellón. No querían quedarse en su casa. Al día siguiente me voy al trabajo y resulta que todo está muerto. Teléfonos muertos, obviamente no existía el internet. Los teléfonos estaban muertos, entonces la manera de comunicarnos era con telefax y telégrafos. En la empresa había un telefax, entonces por telefax le mandé un mensaje a la empresa que trabajaba mi hermana y era como avisando de que todo estaba bien. Pero no había manera, o sea, los teléfonos fueron totalmente parados, paralizados. Paralizados. Y entonces, como no hay trabajo, hablo con la empresa y les digo, oigan, pues aquí no puedo hacer nada, o sea, no puedo viajar, no puedo hacerlo. Me pido permiso para ir a ayudar, estoy escuchando que se hizo un grupo que se llama Voluntariado Nacional. Me dijeron que sí, entonces me fui a Voluntariado Nacional, me presento con ellos y para mi sorpresa llego y eran miles de gentes. Y entonces cuando llego, hacen brigadas donde ponen alguien con camioneta que sea chofer, alguien que tenga conocimientos de primeros auxilios, sea médico, enfermera, Cruz Roja, etcétera, más ayudantes. Y entonces hacían esa brigada y nos daban tareas, era llevar comida, ir a inyectar, ir a sacar cuerpos, ir a
a sacar sobrevivientes, lo que fuera. Entonces, regreso ese día, me vuelvo a poner la cámara y regreso y estoy ayudando y voy registrando. Por eso me involucro. Muy bien. Y algo que es muy importante es la solidaridad, Ah, sí. porque como me estabas comentando, se unieron todos y ya no hicieron caso a ninguna instrucciones de no ayudar, todos se involucraron, hasta la UNAM. Sí, todo mundo. Fue un acto maravilloso de la gente. Esa es una parte que a mí me queda como de sensibilidad de lo que somos los humanos. Por eso mi exposición se llama Muestra de Solidaridad, un terremoto del 85. Dices, ¿por qué solidaridad? Porque en ese momento que sucede, la gente mi pariente está ahí abajo, mi hermano está ahí abajo, mi hijo. Entonces empiezan con lo que tienen, es las manos y con muchas ganas, porque no había otra cosa. Y entonces vecinos que no sufrieron nada, empiezan a ayudar y todo mundo empieza a hacer. Curiosamente, toda la sociedad empezó a trabajar y nadie preguntaba tu nombre, simplemente empezabas a trabajar y si veías que estaban escarbando, tú llegabas y sacabas cosas. El gobierno solo mandó soldados para resguardar edificios y a Televisa, punto. Y no movieron nada. Y pasó un día, 2 días, 3 días y la gente seguía más organizada y la gente seguía trabajando y la gente seguía haciendo. El gobierno lanzaba mensajes con camionetas diciendo que se quedaran en casa. Nadie se quedó en casa. Todo el mundo empezó a trabajar. La UNAM, junto a todos los estudiantes de medicina, médicos que tenían, maestros, y aportaron. Cruz Roja, ERUM, todos se pusieron las pilas y empezaron a trabajar. Miguel de la Madrid, que estaba en ese momento, no aceptó la ayuda, minimizaba las cosas y decía quédense en su casa, y eso no sucedió. Y fueron meses de ayuda, meses de trabajo de la gente. Fueron meses que la gente como hormigas estaban ayudando. Y ayudaban hasta las doñitas, llevando tortas, agua de limón. Y ahí todos éramos hermanos. Claro. Eso fue lo padre. ¿Cuántas fotos son en total? ¿Cuántas fotos? Ahorita tengo, las que expuse fueron 20 y voy a ver si saco un poco más, pero la idea es poner esa cantidad de fotos en esta exposición. En la que nos presentaste, ¿de qué escenas son las que nos compartiste? Hay me llama la atención, un edificio que se desgajó toda la pared del frente y tú podías ver todos los cuartos, baños, cocina, como si fuera una casa de muñecas. El interior. El interior, o sea, veías la mesa, las sillas, todo, pero pues, sin pared. La otra es un rescate de cuerpos sobre la avenida Insurgente, casi con viaducto, en donde ves policías, gente normal, estudiantes, amas de casa y todos haciendo cadena para bajar piedras y después para bajar el cuerpo. Esos son los tipos de fotos que son. Muy bien, ¿para cuándo se tiene planeada la exposición? Más o menos estoy viendo que pudiera ser el mismo septiembre de 2025, aprovechando los 40 años. Exactamente. ¿Se tiene planeado algún lugar? Todavía están en vista, sí, pero está ahí en eso. Y en tu trayectoria como fotógrafo, ¿es el evento que más te ha marcado? Sí. Siempre tomé fotografía de todo tipo, atardeceres, amaneceres, animales, personas, foto de calle, foto de edificios, de todo tipo. Pero ese momento, ese instante en la historia fue el que me marcó en la toma fotográfica porque te metes en la vida de la gente. O sea, estás tomando la foto, pero estás sintiendo lo de allá. Estás en el lugar y estás lleno de polvo. Estábamos entregando comida y estás comiendo con ellos una torta. O sea, te involucras 100%. Ahí fue 100%. Muchas veces en foto de calle sacas la foto, y yo hice una exposición que se llama Instantes, y sacas la foto, pero no sabes la historia de esa persona, que es lo que comentaba en esa exposición. Sacas 20,000 gentes, no sabes su historia, pero aquí sí, ahí sí me involucré. Muy bien, pues te agradecemos por acompañarnos y compartir estas fotos inéditas en el programa.
Muchas gracias. Gracias a Nos ustedes. despedimos de su programa Entre Voces, no sin antes recordarles suscribirse en su página Instagram Entre Voces por TV UAC, en Facebook con el mismo nombre. Agradecemos a nuestra productora Mariana Solís, a nuestros camarógrafos y a nuestro editor Paquito Tobar. Yo soy Cheli O. Hasta pronto.